Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su servidor Vicente Calderón Daniel Ángel. de tijuanapress.com. Bueno, en esta ocasión nuestro compañero Daniel Ángel viene en su calidad de periodista independiente que trabaja, ustedes saben, para varios medios de comunicación, y aquí está ayudándonos a producir este segmento en vivo de Facebook Live, nuestro compañero y productor Leonardo Ortiz. Gracias a la gente que está acompañándonos. Daniel y su servidor Vicente Calderón ya habíamos desde hace mucho estado haciendo transmisiones a través de los medios en línea del internet, pero antes de que esta cuestión del Facebook fuera tan popular, hoy vemos que hay una gran cantidad de transmisiones en vivo, algunas muy buenas, otras pues verdaderamente lamentables y otras muy divertidas, ¿no? Como los reporteros que les da por transmitir que van a una nota que no saben todavía si es nota, que no saben exactamente dónde está. Entonces, originalmente también nuestro compañero Miguel Cervantes iba a acompañarnos, íbamos a hacer esta transmisión que podría también titularse Dos Ruquitos en la Red, pero pues gracias a que Daniel ya no la podemos titular así. El asunto es que estamos aquí para comentar algunas de las noticias más importantes que normalmente nos toca cubrir en el transcurso de la semana y comentar los temas que estamos encontrando de interés para todos, o también si ustedes tienen algún comentario, pues que nos lo hagan saber. Daniel. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar nuevamente con ustedes, reincorporándonos o regresando a estas transmisiones. Por supuesto, la gente que si nos puede mandar sus comentarios, sus observaciones, estamos aquí atentos para escucharlas. Ahí está Basilio Olivas, gracias por estarnos acompañando. Héctor Domínguez también. Bueno, hoy queremos empezar por un tema sumamente delicado. Hace unos días, el pasado 9 de julio, hubo un múltiple crimen en la colonia 10 de Mayo, donde las primeras versiones nos daban a conocer el asesinato de un agente de la policía municipal. Edgar Ríos Verdugo. Edgar Ríos Verdugo es el oficial de 44 años que perdió la vida en ese incidente. Las primeras versiones nos hablaban de algo no muy claro, no muy preciso, pero más hacia la versión, hacia la explicación de cómo había fallecido este oficial. Resulta que estaban en una tienda, en un abarrote que contiguo tenía un lugar de estos llamados mini casinos o maquinitas tragamonedas. Llegaron un grupo de sujetos, se hicieron de palabras con 4 personas presentes, incluido el policía municipal que lamentablemente perdió la vida, igual que otra persona, y les dispararon. En esa ocasión, algunas versiones, incluso ahí encontré notas de periódicos como El Debate en Sinaloa, que hablaban de que este policía había tratado de intervenir en el asesinato, en el incidente, y que por eso perdió la vida. Lamentablemente hoy el ligero avance de las investigaciones de la Procuraduría de Justicia nos indican que el asunto podría estar relacionado con la venta de drogas. Hay una persona detenida que ya aparentemente ha sido sujeta a proceso, que fue detenida por la Policía Municipal en posesión de un arma de fuego. No nos han confirmado todavía si se ha confirmado que esté vinculada a este u otros hechos, pero la investigación va avanzando. Lo que llama mucho la atención es que hoy las autoridades están analizando una hipótesis acerca de que el lugar que era propiedad del agente policíaco se estaba vendiendo droga, y los asesinos llegaron buscando a personas que suponemos, por la información que hemos recabado, no nada más por lo que ha difundido la policía, la Procuraduría, estaban vendiendo cristal en ese lugar, porque hay unas versiones acerca de que les preguntaron por los globos. Los globos son estas dosis pequeñas en las que se vende. Una situación que es sumamente lamentable, porque este caso del oficial de 44 años, que ya tenía casi 20 años en la corporación, pues nos habla de una sospecha que cambia mucho la versión original. Hace unos días le preguntamos a los 2 días del incidente, le preguntamos al director de la policía, al señor Hernández, si iban a rendir honores al oficial. Simplemente nos dijo que en ese momento no lo habían decidido. Previamente, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor, había informado que el análisis hecho por parte de las autoridades había encontrado que este elemento no tenía antecedentes negativos en su expediente. Una cosa que está cambiando y que es muy lamentable, no solo para la memoria de la gente, sino también para la corporación, porque también hay que ver que hemos visto un incremento importante en los atentados
y en los asesinatos de policías de diferentes corporaciones en estos últimos meses, que yo diría que empezó cuando, Daniel, el año pasado o tal vez desde antes, ¿no? Desde el año pasado, sí, me parece que hay un recrudecimiento de esta situación, y esto de las primeras versiones sobre poco claras de cómo se habían dado las cosas, también lo reprodujeron algunos medios locales, algunos periodistas locales en sus redes sociales, y como sucede regularmente en estos casos, conforme va avanzando, va pasando el tiempo y las autoridades empiezan a hacer indagatorias un poco más al fondo, empiezan a surgir detalles que no están a la vista inicialmente. Así que es lamentable, como comenta, que empiecen a darse estas situaciones y sobre todo que empiecen a desmoronarse las primeras versiones de lo sucedido. Sí, hace falta que las autoridades den más información. El proceso judicial ya está en marcha, como les decía, contra uno de los detenidos, que fue la propia policía municipal la que la detuvo, quien lo detuvo. Faltan los otros responsables. Pero la verdad es que es difícil esperar resultados muy contundentes cuando vemos la gran cantidad de homicidios que está enfrentando la autoridad. Tan solo para llevar un registro estamos teniendo dificultades. Ahora imagínense ellos para poder investigarlos. Ayer verificamos, hoy es jueves 19, ayer 18, verificamos el dato, eran más de 1,300 asesinatos en Tijuana en lo que va del año. Este año estamos perfilándonos desafortunadamente para establecer un nuevo récord. Ya hubo un récord, ya establecimos el récord. Bueno, acuérdense que el histórico era 2008, con alrededor de 844, ¿no? Por ahí, y llegamos a los 1,000. Los 1,000 el año pasado. En 2016 llegamos a 914, 920 más o menos, lo que significa que en el 2000 se superó la marca histórica, por así decirlo. También, desafortunadamente, el 2017 tuvimos una nueva estadística que hablaba de 1,740 y tantos. Varía a veces la información de la autoridad, pero está alrededor de 1,740 asesinatos. Y hoy, a medio año, ya estamos superando los 1,300. Desafortunadamente, esto nos habla de un agravamiento de cuando menos este aspecto de los homicidios que debe preocuparnos a todos. Y a veces uno no tiene la claridad en cuanto a que la respuesta de la autoridad está tomando en la justa dimensión esta gravedad de la situación, ¿no? Sí, el año pasado, reconocido por las autoridades como el año más violento en la historia de la ciudad, hay que reconocer que tiene 129 años. Nuestro antecedente más parecido era precisamente el 2008, de cuando esta jornada muy violenta de 2007-2010, si no me equivoco, era lo que teníamos como tope. El año pasado definitivamente superamos todas esas marcas, y encadeno esto con la publicación que da INEGI, que da a conocer INEGI, claro, hace unos días. Ayer llega este correo, es la encuesta nacional de seguridad pública, de percepción de seguridad pública, donde hay una reducción de la percepción de inseguridad en los tijuanenses, un elemento que llama la atención, reducción de marzo de este año a junio de este año. O sea que eso diría, y saludamos a Diana Merchán y a Saray, que nos están haciendo el favor de acompañarnos en esta transmisión, también a Marisol de Castañeda. Eso sería que, según el dato del INEGI, hoy los tijuanenses o los mexicanos en general, pero particularmente nos hablarás de los tijuanenses, se sienten más seguros. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Tú te sientes más seguro? A mí me llamó mucho la atención ese dato, porque leyendo el comunicado de prensa que envía el INEGI, creo que lo más común, o el lugar común que esperaba uno encontrar, es que la gente percibiera inseguridad. Por eso me llamó mucho la atención que nos dijeran que no, que la percepción es menor. El gobierno de la ciudad, ni tardo ni perezoso, aprovechó el dato para enviar un comunicado de prensa el día de hoy, pero hay que tomar en cuenta que la medición que da un número a la baja es de marzo, como decía, a junio de este año. Marzo, el 82.5% de los tijuanenses dijo sentirse inseguro, y para junio bajó al 77.2%, pero junio del año pasado con junio de este año sí hay un incremento. Junio de este año, como decíamos, es 77.2, y en junio del año pasado fue 72.8. Así que la reducción de alrededor de 5 puntos que se da de marzo a junio fue un aumento similar de junio del año pasado a junio de este.
Siempre es muy fácil manejarlas o es posible manipular las estadísticas. Este es un dato relativamente confiable al provenir del INEGI. Pero además tú habías visto que hay ciertas medidas que la gente está tomando precisamente ante lo que percibe como situación de inseguridad, ¿no? Sí, la gente deja de salir por la noche, no va al cajero de noche, procura no traer alhajas vistosas, toma sus medidas. Y curiosamente también la gente cree que el gobierno de Tijuana, que las autoridades en Tijuana no están haciendo lo suficiente. Están dentro de los municipios que tienen esa percepción, que es Cancún, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez. Son los que tienen la menor percepción de inseguridad, pero Tijuana, por otro lado, también está señalado o considerado por los ciudadanos como que las autoridades no están haciendo lo suficiente. Es difícil de entender la estadística teniendo en cuenta el escenario que comentábamos al inicio. Inconcebible, nos dice Margarita Carolina, que se acaba de incorporar a esta transmisión. Yo creo que es sumamente importante porque yo veo que la autoridad municipal, por ejemplo la secretaría, precisamente un día después del asesinato terrible de este oficial de policía y de otra persona, también no hay que olvidarnos de que en el incidente fue asesinada otra persona. Yo estaba pidiendo el dato porque no fue identificado en los primeros reportes. Obviamente la atención se centró en el aspecto del oficial del orden, que sí debe ser muy grave cuando un policía pierde la vida en cualquier circunstancia, pero también para cualquier ciudadano. Pero bueno, decía que un día después de este lamentable incidente, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública convocaron una conferencia de prensa donde nos hablan de cómo hay una disminución en prácticamente todos los delitos patrimoniales, dicen ellos, en la ciudad. Y yo hace unos días, precisamente en Facebook, veía cómo la gente estaba quejando y me tocó comentar o leer de gente que le robaban el carro, por ejemplo. Por lo menos 3 conocidos, y eso nos dice la autoridad. ¿Es una cuestión mediática o es que cuando a uno le afecta, entonces es cuando se siente afectado por esta inseguridad, pero si no, no pasa? Sí, y precisamente lo que comenta Andrés Durón aquí con el chat, es parte de lo que estábamos discutiendo. No sabemos si la gente en realidad, puede ser la otra, la gente no está presentando denuncias y eso también hace que la estadística baje. En lo particular, en alguna ocasión me tocó denunciar un delito, no hubo resultados de la indagatoria y yo creo que eso al final termina haciendo que mucha gente no vaya a presentar la denuncia y eso definitivamente se va a traducir en las estadísticas. Denunciar es una pérdida de tiempo, nos dice Andrés Durón Camberos. Lamentablemente coincide contigo. De hecho, hay una versión yo me estoy acordando que hace unas semanas me tocó trabajar con un equipo de producción de televisión de fuera de la ciudad que estuvo aquí en Tijuana y que nos robaron en playas de Tijuana, allí junto a la cerca. Nos robaron un par de mochilas, rompieron una ventana, un cristalazo como lo conoce uno comúnmente, cerraron el equipo. Cuando fuimos a hacer la denuncia, básicamente la autoridad dice: hay 2 versiones, ¿no? Hay la versión corta, que es para que tengas tu constancia de que denunciaste el robo para cuestiones de aseguradoras. La otra es hacer todo el papeleo para iniciar una investigación. No es que quiera yo justificar a los policías, a los investigadores, a las autoridades. La cantidad es enorme. Entonces, esperar realmente que haya una investigación en esos casos es poco menos que ilusorio, ¿no? Luis Carlos López, muy buenas tardes. No hay ni voluntad ni resultados, supongo que se refiere a la autoridad. Ahí también nos hablaban de que hay temor o indiferencia a denunciar. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Desafortunadamente esa es una parte muy difícil. Yo conozco, créanme, luego a la gente le gusta a veces esto, pero conozco muy buenos policías, gente muy comprometida, que el sistema o la rutina o la inercia propia de la corporación, de las instituciones, no les ayuda mucho, que hablan incluso de resultados positivos, de metas que se fijan de reducción. Pero es difícil creer estas estadísticas de cómo bajan. Y además están hablando de la percepción y están hablando de la incidencia, tanto el INEGI como por parte de la autoridad, ¿no? Sí, la autoridad, el resultado o las cifras que da a conocer, que actualiza constantemente la Secretaría de Seguridad Pública, es con base en las denuncias que se presentan en la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el INEGI lo que mide es la percepción de inseguridad. Se hace un promedio de 300 encuestas por ciudad
y entonces es distinto entre la percepción y las denuncias, pero la autoridad también seguido se queja de la percepción, ¿no? Incluso dice que los medios son los que generan esa percepción. Claro, ellos dicen que cuando uno está enfocado en estos casos, yo me acuerdo que lo más reciente es mediático, que tienen, ellos dicen que son asuntos que tienen mucha difusión en redes sociales. Hoy las redes sociales sirven también para culpar, para tratar de exonerar a la autoridad. Pero no, realmente es un problema sumamente serio. Yo entiendo, creo que es muy difícil, pero a veces hay que ser, pero creo que es necesario hacer el esfuerzo por la denuncia. Sí, creo que lo peor que podemos hacer es no denunciar, porque entonces esas cifras se van a la baja y parecería que todo está en calma, ¿no? Sí, requiere, sí lo podemos considerar, muchos lo consideramos una pérdida de tiempo, pero creo que es una responsabilidad ciudadana que es necesario también abonarle para poder exigirle mejores resultados a la autoridad. Rapidito, el otro día comentaba con una persona acerca de un reportero de un medio extranjero acerca de cuál es de la situación de inseguridad, del aumento de la incidencia delictiva y de violencia en Tijuana. Y yo le decía que en gran medida me parece que tiene mucho que ver con la cuestión política, ¿no? Previo a las elecciones. Y tú estuviste cuando vino el exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, como candidato. Sí, Esta es una conferencia de prensa donde básicamente dijo que pues nos dio la razón en el sentido de que sí se politiza este enfoque sobre la seguridad pública, ¿no? Sí. O la inseguridad. Que señaló directamente al gobierno del estado de estar haciendo el tema político, decir que la federación no hacía nada, y la federación entonces sí optó por no hacer nada, y los ciudadanos son los que se quedan en medio, nos quedamos en medio de ese pleito político, que es lo más triste que puede suceder. Por eso, dijo Osorio Chong, no regresaron a dar cuenta y a cumplir con los compromisos que habían acordado cuando era secretario de Gobernación. Y no será senador. No, ¿él iba por elección directa o iba por representación proporcional? ¿Te acuerdas? No lo recuerdo. No sé si Luis Carlos López se acuerda de si Osorio Chong estaba buscando era una senaduría, ¿no? O Diputación Federal. Estaba coordinando cuando menos las campañas de los senadores. Creo que venía para el cargo ahí. Rapidito, porque no queremos hacer esto muy largo. Creemos que la gente no dura mucho escuchando esto. Ya hemos visto cómo llegan y se van aquí. Lo que queremos es aportar un poquito a este flujo de información que hoy vemos está en manos de todos. Todo mundo tiene derecho a expresarse y aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para la información, pero muchas veces están aportando cosas que no ayudan a entender la realidad o que son la visión que algún tipo de poder o algún tipo de autoridad quiere promover, y nosotros simplemente lo que estamos tratando es de tratar de abonar para que usted tenga mayores elementos para hacer una evaluación sobre la situación. Y por eso también hay que estar con mucho cuidado, porque hay muchos jilgueros de la autoridad, muchos jilgueros del gobierno que están pues repitiendo estas versiones, por ejemplo, de cómo la policía hace todo bien. Yo creo que hay muy buenos policías en Tijuana, tanto en la policía municipal, en la ministerial, en la estatal, y que hacen un gran esfuerzo. Hay gente honesta, a lo mejor no son santos completamente, como creo que no hay ciudadanos limpios y puros completamente, pero sí hay gente muy comprometida en las corporaciones. Pero tampoco se trata de tampoco es válido invertir tanto dinero, tanto recurso público para hacer campañas que nada más hablan de lo positivo cuando es su trabajo, ¿no? Sí, y lo comentábamos antes de entrar a la transmisión. Venimos de una veda electoral en la que la autoridad está impedida por ley a promocionar las acciones de gobierno. Mi impresión es que los 3 niveles de gobierno y lo que tenemos más aquí cerca, que es el local, el ayuntamiento y el estado, lo toman como pretexto para no salir a informar. Es un problema encontrar la información, y si lo que les prohíbe la ley es promocionarse y ellos no salen durante esta veda electoral, a mí me da la impresión de que entonces no saben hacer otra cosa que no sea promocionarse. Y ahora que se acaba la veda electoral empiezan a salir, incluso el gobierno de la ciudad hizo una transmisión para en vivo también en esta herramienta para hablar con los ciudadanos y comentar sobre lo que habían estado haciendo. Yo creo que si hacen, la gente lo va a terminar mirando. Claro. Pero ellos creo que sí tienen una necesidad de ser reconocidos. Yo creo que es importante. La autoridad también tiene el derecho de dar su punto de vista, de aportar elementos
pero no nada más de hacerlo con la gente que conviene, ¿no? Nosotros tenemos más de un año pidiendo una entrevista con el alcalde en vivo, pero porque hemos visto además que va y se sienta a hacer transmisiones en vivo con cierto grupo de clientes o de patrocinadores o de reporteros que están pues muy prestos a darle por su lado. Yo creo que se puede ser respetuoso, pero también se puede cuestionar sin caer en la grosería, sin caer en esa falsa versión de la agresividad periodística. Tenemos que construir, tenemos que ir aspirando a un nivel más profesional, más maduro de la comunicación, no nada más por parte de la autoridad, sino también de todos los ciudadanos, incluyendo a los medios de comunicación. Nos hace favor de decirnos, Rubio, Zavala, Carlos, estamos medio atarantados para la cuestión. Ahí iremos corrigiendo los detalles. Corrigiendo, pero lo que queremos es empezar a regresar al ciberespacio. Ustedes, algunos de los que nos han seguido, saben que tenemos mucho tiempo de estar en las redes desde antes de que Facebook Live fuera una herramienta que todo el mundo aprovecha. Qué bueno. Otra vez, pensamos que entre más versiones haya, la gente tendrá mejor posibilidad de hacer su dieta de dónde se informa y cómo enfrentar la realidad de manera más adecuada. Viene un proceso muy importante. Se acabó la elección federal, pero prácticamente estamos ya con el proceso estatal en marcha. Y eso, exactamente. Y antes, este periodo va a ser muy importante porque quienes salieron triunfadores o ganones, más bien diría yo, con la popularidad de Morena y de López Obrador, están posicionados para volver a barrer con el proceso electoral. Pero hay que ver si nos interesa que el enojo se transforme en algo positivo o en algo que sea simplemente un berrinche. O sea, le ha pasado, acuérdense cuando el electorado tradicionalmente panista en la ciudad se enojó con el PAN y le dio el poder al PRI nuevamente, ¿no? ¿Y cómo nos fue? Ahí empezó un periodo muy importante de violencia. Congreso y 5 ayuntamientos. Esto del carro completo ya lo hemos visto. Entonces, yo sé que es difícil a veces mantener la confianza en que lo que hace uno vale la pena o que tiene un poder o influencia sobre nuestras autoridades, pero sí lo tiene. Tarda, pero en la medida en que estamos aprendiendo a usar las nuevas tecnologías y también a ser mejores ciudadanos, pues vamos a poder exigirles más a las autoridades. Así que creo que nos vamos despidiendo, ya nos pasamos del tiempo que teníamos programado inicialmente. Nos da mucho gusto las personas que nos acompañaron: Vanessa Monroy, Yobi Mayen, Natasha. Sí, la mujer, la Spider-Woman, la víctima de la araña violinista, que por suerte se recuperó bastante bien. Giovanna Mayen, haciendo una cobertura periodística también. Exacto. Natasha, también gracias por su compañía. Bueno, es la primera que regresamos Facebook Live de tijuanapress.com. Los invitamos, Daniel, lo pueden leer diariamente en El Sol de Tijuana y por supuesto está también en Newsweek en español Baja California. Nosotros estamos, pues ya sabe, aquí en nuestro portal de noticias tijuanapress.com y también pues estamos tratando de entrarle a las distintas versiones de nuestras plataformas digitales como Twitter, @TijuanaPress y Agencia Tijuana Press en Facebook. Gracias por el favor de su atención. Me da mucho gusto volver a estar en comunicación con ustedes y nos vemos en la próxima. Cuando menos, regresamos el jueves. Hasta la próxima. Hasta luego.